Hola chicos, seguimos con nuestro ciclo educacional, de esta vez para hablar de lo que es el Customer Flow de IGV para partners. Entonces, como ustedes ya saben, igual para los partners se tienen que tomar en cuenta lo que es el Customer Centricity. Entonces, los partners igual son consumidores de nosotros como IGV y nosotros tenemos que garantizar que esta persona está siendo puesta en primer lugar en todos nuestras acciones, nuestros procesos y que sea el más satisfecho dentro del proceso. Entonces, recapitulando lo que es el Customer Flow de Partners, las etapas son las mismas del Customer Flow de Use. Entonces, Attraction, Consideration, Preparation, Experience y Post-Experience. Y ahí están los respectivos estatus que cambian un poquito. Entonces, por ejemplo, en la fase de Consideration, ya lo que la ONG, el OP Taker como tal, pasa en este estado. Entonces va de lo que es el sign up, entonces sería el sign up en la plataforma del POP para la Opportunity for Review, que es cuando crea esta oportunidad, está en draft hasta que nosotros podemos volverla open, y de open para approve. El resto de los procesos siguen tal cual, siguen lo mismos. Entonces, preparation de lo que es approved, realize, experience, finish a complete, y post experience, finish a complete y complete open. Entonces vayamos etapa por etapa. La primera, que sería de attraction, ahí es donde ocurre todo lo que se refiere a estrategias de marketing offline. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que conducir como estrategias de marketing para atraer nuestros potenciales OP takers para que puedan ser nuestros partners como tal? Entonces, ¿cuáles son los materiales? ¿Cuál es el speech de ventas para esta persona? ¿Cuáles son las estrategias de público focus? Entonces, cómo segmentar este mercado por ONG, por interés, por adecuación a nuestros proyectos, y eso todo entra en marketing offline. Luego está lo que son las llamadas. Entonces ahí es donde ocurre las primeras llamadas a las ONGs para introducir lo que es ISEC, agendar las reuniones para las OPTX que ya son consolidados. Entonces hacer llamadas para seguimiento y hacer el reopen. Entonces tener este contacto más a través de la llamada, justamente para generar esta cercanía, esta confianza y esta facilidad también de comunicación. Entonces, y también los materiales de ventas, cuáles son las cosas que sí o sí tenemos que presentarles a ellos, tener una presentación, tener una hoja de productos, informaciones que ellos puedan tener ahí en manos para poder entender más de lo que es AIC. Ahí está también lo que es la parte de lead nurturing. Entonces, el OP taker o la persona que, o sea, la ONG interesada es un lead para nosotros dentro de esa etapa del Customer Flow. Entonces, un lead significa que es un potencial cliente, una persona interesada. Entonces, el nurturing que tenemos que hacer es garantizar un contacto, un seguimiento constante, nutriendo con informaciones, con soporte, con comunicación constante, para que se vuelva un partner como tal. Y ahí también es donde se da la parte del seteo de expectativas. Entonces, en las primeras reuniones, en las primeras llamadas, presentar lo que es ISEC y ver si realmente las expectativas están alineadas para que nosotros podamos ofrecer lo que va de acuerdo a sus necesidades. Luego la siguiente etapa, que es de consideration, ahí es donde ocurre el follow-up de los leads. Entonces ya más enfocados a generar los convenios, y ya teniendo los convenios para generar los approves. Entonces hacer el follow-up de estas ONGs para concretar eso. Entonces ahí también como es donde ocurre esta firma de convenio como tal, y para que eso ocurra tienen que tener todos los detalles de lo que es la oportunidad, de lo que es ISEC, cuál es su responsabilidad como OP-Taker para con nosotros, para que podamos desde esta etapa ya estar bien alineados. Porque una de las cosas que, o sea, lo que vamos a alinear desde la venta es lo que va a definir cómo va a ser el éxito de la realización también. Porque no nos van a poder decir
o estar en contra de nosotros de algo que nosotros desde un principio ya estábamos alineados, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre el alineamiento de las JDs, cuáles son las actividades semana a semana, día a día que los VPs van a realizar, que la ONG tenga bastante consciente eso, cuáles son sus responsabilidades en la etapa de experience, entonces principalmente lo que es las entregas de los estándares que les corresponde también entregar con nosotros, cuál es el tipo de comunicación que tiene que tener con el IPI y todo eso. Y alineamientos de pago también, cuánto cuesta la fee, negociar precios para darnos los beneficios mayores beneficios que ellos puedan dar y cuáles son las inversiones que tienen que tener como ONG para poder acceder a la oportunidad de sus proyectos. Ahí también es donde ocurre el draft de la oportunidad, entonces crear juntamente con la ONG alineados de lo que van a ser las actividades y todo eso, el draft de la oportunidad, para que luego se pueda volver en open en el sistema. Y también ahí es donde ocurre el alineamiento de expectativas. Entonces, ahí cuando el IP, o sea, ya tenemos la oportunidad abierta y ocurre el alineamiento de expectativas con el IPI y con la ONG. Entonces, mientras el IPI está teniendo el proceso de aceptación, nosotros tenemos que ir alineando, mira, estas son las personas, los perfiles que tenemos, estas son las actividades que se van a llevar a cabo y reforzar las cosas que se dieron en la venta como tal. Luego, en la fase de preparation está la parte de soporte con legalidades. Entonces, ¿cuáles son las cosas que de repente la ONG tiene que apoyar en términos de cumplimiento de contrato del convenio con nosotros? Y cómo alinear las responsabilidades desde antes de la realización para que igual no hayan incoherencias en la etapa de experience. La comunicación pre-arrival con el IPI, entonces ahí es donde ya nosotros con los datos ya hechos podemos facilitar el contacto del IPI con la ONG para que ya empiece a haber un relacionamiento desde ahí, antes que el IPI llegue a su proyecto como tal. Entonces ahí se puede crear grupos de WhatsApp, facilitar los contactos de las dos partes para facilitar esta comunicación. Está también lo que es el soporte ongoing y next steps claros. Bueno, como son bastantes detalles, bastantes procesos que nosotros manejamos internamente y bastantes responsabilidades que ambas partes tienen. Entonces ahí en ese soporte ongoing seguramente van a surgir dudas y necesidades de aclarar ciertos puntos y estar siempre reforzando eso. Y los next steps claros, entonces siempre dar un next step de lo que va a suceder después para la ONG. Entonces, mira, nosotros tenemos un approve, la idea es que esa persona llegue en la fecha X, tu responsabilidad es esta, para esta deadline, entonces tener esos next steps bastante claros con la ONG. Hay también que este flujo de comunicación se dé a través de reuniones o touch points de seguimiento, entonces que pueda haber un flujo constante de llamadas por lo menos una vez al mes o si posible quincenalmente para poder alinear y dar actualizaciones sobre las novedades hasta que ocurra de hecho la realización. Y por último, lo que se refiere a experience y post-experience, entonces está lo que es la entrega de los partners estándares. Entonces, dentro de lo que es la parte de development spaces con la ONG, alinear muy bien cuáles son sus responsabilidades de entrega en conjunto. En el primer día de trabajo, sí o sí tener un espacio con el responsable de la ONG para realizar el proyecto y dar el seguimiento del proyecto. La comunicación entre el IPI y la OP-Taker, garantizar que eso esté o sea, en una situación bastante saludable, por así decirlo, que este relacionamiento se esté dando, porque, o sea, muchas de las cosas ocurren allá en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el IPI tiene algún tipo de problema en su proyecto, que pueda tener la confianza de solucionarlo ahí en el día a día y que tenga la confianza con este OP-Taker como tal. Ahí después pasan las
reuniones de seguimiento y todo lo demás. Cuando ya se termina la experiencia, entra lo que es el último día de trabajo. Entonces ahí es donde se tiene que llevar a cabo la reunión de cierre del proyecto, tanto con el IPI como con la ONG también. Hay también no solamente el showcasing del IPI, sino el showcasing de la ONG. Entonces que se pueda tener material audiovisual, testimonios de responsables de la ONG comentando un poco cómo fue su experiencia al recibir voluntarios internacionales, cuál fue el tipo de impacto que ha generado en su proyecto y garantizar que sí o sí se recolecte showcasing de los partners. Ahí también entra lo que es el reporte de la MOY, entonces dentro de la realización de la experiencia semana a semana tenemos que ir recolectando los datos para que luego, después de que se finalice el proyecto, podemos tener un reporte con todos estos datos consolidados y que la ONG pueda tener acceso al medidor de impacto de lo que fue el trabajo de AS con ellos. Y por último, el seguimiento del partner NPS. Entonces, al final de la experiencia, nuestros partners van a contestar un survey de NPS también para calificar cómo ha sido su experiencia con ISE. Y nosotros tenemos que tratar caso por caso dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, si la ONG es un detractor, tener una reunión individual con su responsable para evaluar los puntos que han sido débiles y poder trazar planes de acción para mejorar estos puntos. Lo mismo cuando los partners son passives, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para que se vuelvan promoters? Luego con los que son ya promoters, que les ha encantado la experiencia, nos han calificado bien, poder garantizar una estrategia de relacionamiento con este partner. Entonces, poder invitarles a eventos, sugerir otro tipo de beneficios con ISEC y mantener este relacionamiento más a largo plazo, abrir más oportunidades, aprovechar esta parte para garantizar la fidelización de la ONG como tal. Y bueno chicos, eso sería todo. Gracias.